Basándonos en la función f de x igual a 2 sobre x, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si le asignás valores positivos a x cada vez más grandes? ¿Y valores de x negativos cada vez más pequeños? Si le damos a la variable independiente x valores positivos cada vez más grandes, por ejemplo 10, 100, 1000 u otros que se te ocurran, los valores de la variable dependiente y van a ser cada vez más pequeños. Es decir, 2 dividido por un número cada vez más grande dará un resultado cada vez menor y más cercano al valor 0. Como vemos en la tabla, si a 2 lo dividimos por 10, dará como resultado 0,2. Por 100 nos dará 0,02 y así sucesivamente. Ahora analicemos el comportamiento de esta función en un gráfico animado realizado en GeoGebra. Vemos que a medida que nos desplazamos hacia la derecha sobre el lado positivo del eje X, la curva de la función va bajando, es decir, decrece. Se va acercando al eje X sin llegar a tocarlo. ¿Por qué decimos que no va a tocar o cortar al eje X? Porque 2 dividido cualquier número nunca puede dar 0. Recordemos, para que una división dé como resultado 0, necesariamente el dividendo o numerador de la fracción 2 sobre x debe ser 0. Ahora bien, ¿qué ocurre si le asignamos a la x valores negativos cada vez menores? En principio sabemos que vamos a obtener valores de y negativos porque estamos dividiendo un número positivo con otro negativo. A medida que tomamos valores de x cada vez menores, por ejemplo menos 10, menos 100, menos 1000, etc., los valores de y se acercan a 0, pero ahora por debajo del eje x, porque los resultados de la y son cada vez más cercanos a 0, pero negativos. Como vemos en la tabla, si a 2 lo dividimos por menos 10, da como resultado menos 0,2. Por menos 100 nos dará menos 0,02 y así sucesivamente. Volviendo al gráfico, vemos que a medida que nos desplazamos hacia la izquierda sobre el lado negativo del eje X, la curva de la función va subiendo. Se va acercando al eje X sin llegar a tocarlo, pero ahora por debajo. Contemplando los dos casos, decimos así: a medida que los valores de la x tienden a infinito, ya sea para el lado negativo o hacia el lado positivo, los valores de y se acercan a 0. Matemáticamente se puede notar de la siguiente forma: y se lee el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a 0. Podemos decir que cuando se da esta situación, la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Ahora bien, ¿qué sucede si le asignás valores a x cada vez más cercanos a 0 por derecha? ¿Y por izquierda? Pensemos en la primera parte de esta pregunta. Queremos darle valores positivos a la x cada vez más cercanos al valor 0. Es decir, el divisor o denominador de 2 sobre x será cada vez más pequeño. Entonces, sabemos que el valor de y o cociente de la división será cada vez más grande y positivo. Armemos una tabla con valores cercanos a 0, como por ejemplo 0,1, 0,01, etc. Vemos que a medida que x es más pequeño, los valores de y son cada vez más grandes. Por ejemplo, si a 2 lo dividimos por 0,1, el valor de y es 20. Si dividimos por 0,01, dará 200, y así sucesivamente. Pensando en el gráfico,
A medida que nos acercamos al cero de x con valores positivos, es decir, por derecha, la curva toma valores mayores. Entonces, cuando la x tiende a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. En matemática se puede notar de la siguiente forma. Y se lee, límite de f de x cuando x tiende a 0 por derecha es igual a más infinito. Luego, nos preguntamos qué sucede si le asignamos valores a x cada vez más cercanos a 0, pero ahora por izquierda. En principio, el divisor ahora es negativo, por lo tanto los cocientes serán también negativos. A medida que tomamos valores negativos de x más cercanos a 0, los resultados de la división serán números negativos cada vez menores que tienden a menos infinito. Por ejemplo, si a 2 lo dividimos por menos 0,1, dará como resultado menos 20. Si dividimos por menos 0,01, dará como resultado menos 200. Y así sucesivamente. Si miramos el gráfico, vemos que a medida que nos acercamos al 0 por la izquierda, la curva baja tomando valores de y negativos cada vez menores. Entonces, ahora decimos, cuando la x tiende a 0 por izquierda, la función tiende a menos infinito. En matemática se puede notar de la siguiente forma. Y se lee, límite de f de x cuando x tiende a 0 por izquierda es igual a menos infinito. Como vimos, nos acercamos a 0 por derecha y por izquierda y la función tiende hacia más o menos infinito. Entonces, podemos decir directamente, si la x tiende a 0, la función tiende a infinito. Matemáticamente se escribe y se lee límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a infinito. Así decimos que cuando se da esta condición, la función tiene una asíntota vertical en x igual a 0. En el gráfico, las asíntotas se presentan de la siguiente forma. Asíntota vertical en x igual a 0, asíntota horizontal en y igual a 0.